muestra, la última clase. Así que ese repaso pues va a ser importante. A ver, dejen, minimizamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner la fecha. Bueno, estábamos viendo todo el tema respecto a conjuntos. Es importante que nosotros aprendamos a usar los conjuntos para que podamos determinar la situación de las probabilidades. Vamos a poner matemáticas. Lo que estamos viendo es probabilidad. Probabilidad y el tema es conjuntos. Recuerden que todos los elementos que componen a un sistema en probabilidad puede ser expresado en conjuntos. Si nosotros lanzamos un dado, por ejemplo, tenemos una cierta cantidad de elementos que es el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, el experimento va a ser lanzar un dado, ¿no? Entonces, mi espacio muestral es prácticamente todos los resultados que voy a obtener de lanzar un dado. Entonces, el espacio muestral normalmente se denota con la letra S, y para poner el espacio, bueno, los elementos que componen el espacio muestral son con las llavecitas, ¿no? Entonces puedo tener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6 al lanzar un dado. No puedo tener un 7, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara, vean, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7 al lanzar un dado? Entonces, esto va a ser 0, que es un evento imposible. Se va a llamar evento imposible. Es un ejemplo de un evento imposible. Va, listo. Pero no significa que para otros fenómenos, por más baja que sea la probabilidad, sea un evento imposible. Sí se puede dar, pero nada más que las probabilidades son muy bajas. Bueno, entonces, si yo del lanzamiento de dado digo cuáles son, no sé, los pares, vamos a poner resultados pares, vamos a aquí poner resultados pares al lanzar un dado, resultados pares, pues nosotros sabemos que voy a poner como evento S1. A ver, dejen, todavía están en tiempo, otros tres chavos. Entonces sería los pares que pueden salir al lanzar un dado, serían el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Y entonces, si alguien me dijera, ¿cuál es la probabilidad de al lanzar un dado, que al lanzar un dado me salga un número par? Entonces, para que nosotros podamos hacer eso, recuerden que vamos a poner aquí la probabilidad de sacar un número par es igual a quién? Al número, ¿sí? De resultados posibles entre todos los elementos que sean de mi espacio muestral. Entonces, aquí en este caso los elementos pares nada más son 3 y todos los elementos que componen a mi espacio muestral son 6. Entonces tengo un resultado de un medio que es igual a 0.5, que también se puede expresar como 50%. Significa que al lanzar un dado, la probabilidad de sacar un número par es del 50%, 2, 4 y 6, ¿sale? Si alguien me dijera cuál es la probabilidad de sacar un número no par, recuerden que sería el complemento de ese 50%, que sería el otro 50%. Entonces, vamos a, vamos a seguir poniendo. Este es para resultados pares. Vamos a encerrarlo en un cuadrito. Todo esto representa un caso. Así, va. Me voy a escribir el otro lado. Si me dijeran, por ejemplo, el espacio muestral de números mayores de 4. Vamos a poner aquí espacio. Estamos hablando al lanzar un dado. Espacio muestral. Ponemos espacio muestral de números mayores de 4. Mayores de 4. Y entonces le voy a poner S2. ¿Por qué otra letra? Porque cada uno representa un evento distinto. Entonces vamos a poner S2. Entonces
De mi espacio muestral, todos los números mayores de 5 solo son el 5 y el 6. Entonces yo puedo poner 5 y 6. El 4 no, porque el 4 es igual a la condición. Y el 1, 2 y 3 definitivamente son números menores de 4, no entran en la condición. Entonces si alguien me dijera, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número, ¿sí?, mayor de 4? Así vean. Entonces recuerden que va a ser los elementos de ese espacio muestral, que son de los números mayores, entre el número de elementos totales de mi espacio muestral. Y entonces en este caso tendríamos 2, que son 5 y 6, entre los 6 elementos totales. Y esto me va a quedar como resultado un tercio. Y si dividimos eso, ¿cuánto es? Es punto 33, ¿no? Sería 0. No, a ver. Así, 0.33. Que esto es igual a 33%. Aproximadamente, ¿no? Porque es 33.33333%. Entonces vean cómo tengo dos distintas probabilidades, ¿sale? Entonces, vamos a un poquito de lo que son los conjuntos. Ya tengo dos conjuntos, el conjunto S1 y el conjunto S2. Entonces vamos a ver, vamos analizando esos dos nada más. Analizando a S1 y S2. A ver, eso parece S7. Ya no lo puedo. Ahí está. Analizando a S1 y S2. ¿Sale? Entonces lo voy a volver a copiar. Vean, S1, sus elementos. Esta es una llave, pero no son muy buenos para hacer llaves. Ahí está. S1 es el 2, el 4 y el 6. Y el S2, sus elementos son el 5 y el 6. Y entonces para conjuntos tenemos ciertas operaciones. Vamos a poner acá operaciones con conjuntos, que eso es algo de lo que habíamos visto. Pero recuerden que el miércoles ya es el examen, entonces ya nada más para que se refresque en la mente. Operaciones con conjuntos vamos a poner tres básicamente. Con conjuntos. El primero va a ser unión y se denota con una letra U. Vamos a poner unión y si yo pongo, por ejemplo, vean, el grupo S1 unión con el S2. Entonces lo que vamos a hacer son juntar todos los elementos, el 2, el 4, el 6, más los elementos del 5 y el 6. Y entonces pues esto me va a quedar, yo no puedo repetir números, o sea, no puedo decir 2 por 6, ¿no? O sea, está el elemento 2, el 4, el 5 y el 6, ¿sale? Yo no voy a poder, ya no voy a poner otro 6, ¿va? Porque ya solo con uno es más que suficiente. Entonces, la unión de esos conjuntos es el 2, 4, el 5 y el 6. Vamos a tener otro tipo de operación. Esta es la primera operación, así. Vamos con la segunda. Vamos a poner en negro. La segunda operación se llama intersección. Vamos a poner así. Es una U invertida. Así. Vamos a poner intersección. Intersección. ¿Sale? Vamos a bajar un poco. Y la intersección es lo siguiente. Si yo digo 1 intersección con S2, entonces ¿a qué es igual? Vamos a poner el 2, el 4, el 6, intersección con los otros elementos. Y solo vamos a poner el elemento que comparten. Si no hubieran elementos que compartieran, por ejemplo, imaginemos que no existe el 6, entonces se pone un 0. O sea, no hay nada, no comparten nada. Entonces se llaman conjuntos excluyentes. Pero, como en este caso comparten el 6, entonces el resultado de esa intersección es el 6. Así. Solo comparten uno. ¿Sale? Ahora, vámonos con otra última operación, que es de las importantes, que se llama complemento. Vean, hasta lo estoy poniendo así en cuadritos, para que los vayan apuntando en tus apuntes. Y entonces vámonos con el último, que es complemento. Es una letra C pequeñita que trabaja como exponente.
se pone complemento. Y el complemento nos va a dar todos los elementos que no existan en ese conjunto que pertenezcan al espacio muestral general. Por ejemplo, si yo pongo, vean, si yo pongo, voy a poner entre paréntesis lo siguiente: S1 unión con S2, el complemento, ¿va? Y entonces nosotros sabemos que el grupo 1 unido con el grupo 2 es lo primero que hicimos acá, vean este. Entonces voy a copiar los elementos, que sería el 2, el 4, el 5 y el 6. Pero vamos a poner complemento. ¿Quiénes son su complemento? Todos los elementos que no aparezcan dentro de él, que estén dentro del espacio muestral total. Recuerden que el espacio muestral total es el ejercicio de lanzar un dado, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Acá solo tengo el 2, 4 y el 5 y el 6. ¿Quiénes faltan? Me faltan el 1 y el 3. Significa entonces que el complemento, ¿sí?, de esa operación es el 1 y el 3. Y esa sería la solución. Si alguien, por ejemplo, me preguntara, oye, ¿cuál es la probabilidad? Vean, así lo voy a poner. ¿Cuál es la probabilidad de al lanzar un dado obtener lo siguiente? Ojo, así, a ver, quedó muy cerca. Unión con el grupo S2, complemento, así. A ver, espérenme otra vez. Vamos a poner paréntesis. S1, unión. Si no pongo los paréntesis, parecería que solo es el complemento de S2. S2, paréntesis, el complemento. Ojo, ahí está. Si alguien me pregunta, oye, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar un dado, sí, me salga este conjunto? Ah, entonces acuérdense que la fórmula es el número de elementos que compone ese grupo sería el 1 y el 3, que son dos elementos, entre el total de elementos del espacio muestral, que al lanzar un dado es 6. Entonces esto me va a quedar como un tercio, que es igual al 33%. ¿Sale? Sí se nota así enredado porque cuando ya metemos operaciones con conjuntos, pues sí ya está bien medio enredado utilizar los conjuntos. Pero vean, si lo vamos siguiendo tal cual, no hay ningún problema. Entonces, importante quiénes son los complementos. Voy a poner otro ejemplo. Este cuadrito lo vamos a poner en rojo para que no se confundan. Cada cuadrito representa como una operación diferente. Vamos a poner, me voy a mover tantito para acá. Vamos a poner encontrar, no, primero vamos a encontrar S2 complemento, así, el complemento del grupo S2. Y entonces, ¿quiénes son los elementos del grupo S2? Me voy a la parte de arriba, que es el 5 y el 6. Aquí está. ¿Quiénes eran ellos? Eran los números mayores de 4. Así lo calculamos, ¿no? Entonces sería el 5 y el 6. Pero me están pidiendo el complemento. Entonces van a ser todos los elementos que pertenezcan al espacio muestral general que no aparezcan dentro de ellos. Y en este caso sería el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, 2 y 3 y 4 son los elementos complemento de S2. Y listo. Entonces, ya más o menos, este, dice entonces que tenemos 30 alumnos a los que se les aplica un examen, ¿no? Entonces, se les aplica exámenes de matemáticas y exámenes de inglés. Al final de todo el examen se nota que 18 aprobaron matemáticas y 16 aprobaron inglés, ¿sí? Y 6 pues no aprobaron ninguna, ¿no? Entonces, vamos a estructurarlo primero y luego vamos a ir haciéndonos preguntas, ¿no? Eso es lo importante, primero acomodarlas. Esto, como son solo dos elementos, vean, si se dan cuenta solo es matemáticas e inglés, muy seguramente va a ser un conjunto de dos grupos. Vamos a poner acá, va a ser un conjunto de dos grupos, porque solo tenemos matemáticas e inglés. Si nos hubieran dicho, por ejemplo, no, pues matemáticas, inglés y español, ahí hay tres materias, entonces posiblemente sean tres conjuntos. Y entonces, pues vamos a poner nuestro cuadro, vamos a poner solución primero. Solución. Lo vamos a acomodar de este lado, así, va. Entonces, vamos a poner en color negro,
Ahí está. Y pues vamos a representar el problema en un diagrama de Venn de dos conjuntos. Vamos a tener un conjunto y vamos a tener otro conjunto por acá. No importa que no los hagan del mismo tamaño. Entonces vamos a apuntar en la parte de arriba que el primer grupo representan a los alumnos que pasaron matemáticas, el segundo grupo representan los alumnos que pasaron inglés. Cualquier cosa que esté fuera de esos grupos son los tipos que no aprobaron ninguna materia, como en el caso de los dados, ¿no? El uno y el 3 son elementos que ni son pares ni son mayores de 4, esos quedan afuera. Entonces, en el caso de los chavos que no aprobaron las materias definitivamente quedan afuera de ellos. Y entonces voy a poner el 6 afuera. Tengo un total de 30 alumnos. Si yo quisiera sumar esto de acá, sí, me quedaría... Ah, sí, me quedarían los 30, ¿no? 24... No, ¿cuál? 40. 18 más 16 más 6. 40, ¿no? Y no son 40 alumnos. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se debe eso. Entonces, yo no sé cuántos alumnos aprobaron matemáticas, nada más matemáticas, ni sé cuántos alumnos aprobaron nada más inglés, ni sé cuántos alumnos aprobaron ambas materias. Solo me dan estas condiciones. Número uno, 18 aprobaron matemáticas. Número 2, 16 aprobaron inglés. Ojo entonces con el análisis de esas situaciones. Una forma de resolverlo va a ser usando álgebra. Y vean, al conjunto de los que de los que solo pasaron matemáticas, le voy a poner X. Al conjunto de los que pasaron las dos materias, le voy a poner Y. Y al conjunto de los que solo pasaron inglés, sería Z. Entonces, vamos a poner acá X. Son los que solo pasaron matemáticas. Solo pasaron matemáticas. Lo voy a abreviar así. La Y es solo pasaron. Son los que solo pasaron matemáticas y, bueno, no va inglés. O sea, pasaron las dos. Y el Z son solo los que pasaron inglés. Ojo, porque luego sí se enredó. Entonces repetimos, ¿no? Si alguien nos preguntara, por ejemplo, oye, ¿cuál es la probabilidad de que al agarrar un alumno al azar de ese salón de 30 alumnos, ese alumno tenga la probabilidad de... Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al agarrar ese alumno solo haya pasado inglés? Solo inglés. Entonces, sería él, serían ellos. Si me dijeran, oye, ¿cuál es la probabilidad de que al agarrar un alumno de ese grupo haya pasado inglés, en inglés y español y matemáticas? Serían ellos. Y si me dijeran cuál es la probabilidad de que solo pasó matemáticas, sería él. ¿Ah? Entonces, el total de alumnos son 30 alumnos, pero 6 están fuera. Entonces, ustedes están de acuerdo. Voy a poner aquí. Alumnos totales, pues van a ser los 6 que están afuera, más los que están ahí, los los que solo son matemáticas, más los que son matemáticas y español, más los que solo son inglés. Esto va a ser igual a quién? A los 30 alumnos. ¿Sí? Entonces, o sea, 6 más X más Y más Z es igual a 30 alumnos. Le vamos a poner ecuación 1. Vámonos con otra condición. Dice que 18 alumnos aprobaron matemáticas. Pero no me están diciendo si entre esos 18 están los que se incluyen que también aprobaron inglés. Entonces, los que aprobaron matemáticas son los siguientes. Voy a ponerlo en color azul, a ver si no se raya demasiado. Matemáticas. Todos estos, todos estos aprobaron matemáticas. O sea, la suma de X más Y. Entonces voy a borrar el azul, nada más era para explicarles. Entonces sería X más Y, pues aprobaron matemáticas, que son 18. ¿Sí? Vamos a ponerle ecuación 2. Y por supuesto, los que aprobaron inglés son 16. ¿Quiénes son esos 16? Pues es todo este grupo, todo este círculo, todos son los que aprobaron inglés, o sea, Y más Z. Entonces lo vamos a escribir.
Vamos a poner y más z es igual a 16. Tengo tres incógnitas, tengo tres ecuaciones, pues lo podemos resolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo voy a despejar. Vamos a poner aquí despejando x. A ver, esa era una x. Despejando x de 2 y z de 3 y sustituyendo en 1 y sustituyendo en la ecuación 1. O sea, ya les puse el número. Entonces, despejando x de 2, ¿qué me quedaría? X es igual a 18 menos y. Así me quedaría el primer despeje. Para la segunda sería despejar z de 3 y sería z es igual a 16 menos y. Y esto sería el segundo despeje. Y luego dice, estos despejes sustituyelos en la ecuación 1. Y entonces vamos a ponerlo. Sería 6 más x, pero x es 18 menos y, más z. No, más y. A ver, ya tengo más x, más y. Más y, pues sigue siendo y, más z. Y z es 16 menos y. Entonces sería 16 menos y. Y esto es igual a 30. Vamos a quitar paréntesis. Vamos a quitar... Ajá, sí, los paréntesis sería 6 más 18 menos y más 16 menos y igual a 30. Todo lo que sean números, bueno, vamos a despejar a y. Vamos a poner acá, despejando a y. Mejor. Y entonces todo lo que son números los pasamos del otro lado. Entonces aquí me quedaría y más y menos y es igual a 30 menos 6 porque está positivo del otro lado. El 18 pasa negativo y el 16 pues también pasa negativo. Y entonces estos dos se cancelan y me queda menos y es igual a... Pues hacemos esa operación, ¿no? Sería 30 menos 6 menos 18 menos 16. Me queda menos 10. Menos 10. Si yo cancelo signos, me queda que y es igual a 10 elementos. 10, ahí está. Entonces ya podemos sustituir en estas ecuaciones de acá, ¿no? Entonces vamos a poner acá sustituyendo. Pues ya tenemos que x es igual a ¿quién? A 18 menos y. Pero y es igual a menos 10. A 10, perdón, ¿no? A ver, ese 18 no quedó bien. 18 menos 10 y me queda que es 8. O sea, x es igual a 8. Y para z sería 16 menos 10. Y esto me queda 6. Entonces vamos a poner acá, por lo tanto, x es igual a 8, y es igual a 10 y z es igual a 6. Así. Vamos a regresar al diagrama de Venn. Lo voy a copiar acá abajo para que lo vamos a, bueno, junto con los vamos a copiar, control C, lo vamos a pasar por acá, por aquí más o menos. Bueno, ahí vayan tomando captura, ¿no? De pantalla, porfa, y la mandan al grupo para que las reenvíe ahorita con los en el grupo de los profes. Bueno, entonces vean, ¿quién es X? Los que pasaron matemáticas. ¿Quién es Y? Los que pasaron matemáticas e inglés, o sea, las dos. ¿Y quién es Z? Solo los que pasaron inglés. Voy a hacer de nuevo el diagrama nada más para no rayar ese que tengo ahí. Y pues vamos a acomodar los resultados. Así. Este va así. Y pues lo vamos a apuntar. Entonces son 6. No, en el centro es 10. ¿Por qué? Porque Y es 10. Entonces sería, acá serían 10. X es 8. Y Z es 6. Va. Entonces vean. Allá afuera van 6. Si yo sumo, por ejemplo, todo, entonces me quedaría... vamos a poner acá 6 más 8 más 10 más 6. Esto es igual a 30 alumnos, que son los totales. Entonces vean, ya tenemos, ahora sí ya tenemos el diagrama bien ordenado. 6 alumnos
que no pasaron los dos exámenes, 8 alumnos que solo pasaron matemáticas, 10 alumnos pasaron ambas materias y 6 alumnos que solo pasaron inglés. Si me preguntaran cuántos alumnos pasaron inglés, ¿sí? Entonces serían 16, tal cual como nos los dice el problema. Aquí vean dónde está, dice aprobaron inglés, ¿sí? Dice, pero ojo, dice quién, dice aprobaron inglés. No nos está diciendo solo aprobaron inglés, eso es algo muy diferente, ¿sí? Solo dice aprobaron inglés. Entonces lo voy a escribir para que más o menos nos desenredemos. A ver, vamos a ver. Alumnos reprobados. Alumnos reprobados de ambas materias. Reprobados de ambas materias. Vamos a poner son 6. ¿Sale? Vamos a poner 6. Sale. Pregunta para... Bueno, cualquiera. ¿Cuántos alumnos, cuántos alumnos reprobaron matemáticas? Vamos a poner aquí. Es pregunta para ustedes. ¿Cuántos alumnos reprobaron matemáticas? ¿Cuántos alumnos reprobaron matemáticas? ¿Cuánto daría?